1. El método. Scout en la rama Rovers. Porque unidos nos sabemos fuertes venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio, ni en la oscuridad. Eruca Sativa. Creo. El método Scout visto como un sistema. La necesidad de la adaptación del método Scout al rango de edad y a la realidad local. ¿Qué es el clima educativo? La importancia de aplicar integralmente el método Scout para la creación de un clima educativo, adecuado /diagonal esperable, deseable /diagonal óptimo. En este capítulo encontrarás 3 capítulos. 37. El método. Scout en la rama Rovers. Método Scout visto como un sistema. Los elementos del método suelen ser presentados como lista de supermercado, lo que nos lleva a analizarlos de manera aislada y fragmentada. Este enfoque dificulta la comprensión sobre su funcionamiento como un sistema. Revisando esa mirada fragmentada del método Scout, tomamos el modelo gráfico de nuestra región interamericana, que muestra las diferentes interacciones que existen entre el método Scout, sus elementos, las personas y los aprendizajes. Jóvenes. Plan personal clima educativo. Adultos. Oportunidades de aprendizaje. 38. En el gráfico, identificamos 4 grandes grupos de interacciones. En el vértice superior del gráfico se ubican las y los jóvenes de la comunidad Rover, mientras que, en el inferior, unidos por una línea de relación mutua, encontramos a las educadoras y los educadores Scouts. Las y los jóvenes, las y los educadores y la relación entre ellos. 39. Primero. Las personas. Jóvenes. Adultos. Clima educativo. Esto representa el lugar central que el método Scout otorga a las y los jóvenes. La presencia estimulante de la persona adulta en el rol de educadora y educador, ubicado en la parte inferior del gráfico, representando la actitud de apoyo educativo, de servicio desde el voluntariado y no de mando jerárquico. La relación interactiva de jóvenes y las personas adultas basados en el diálogo y la cooperación. Las metas planteadas en su plan personal y las oportunidades de aprendizaje que contribuyen a su logro. En los vértices de la izquierda y la derecha del gráfico se ubican las oportunidades de aprendizaje y las competencias educativas. La relación va desde las oportunidades de aprendizaje hacia las competencias educativas. 40. Segundo, lo que las personas quieren lograr. Plan personal. Oportunidades de aprendizaje. Clima educativo. Esto significa que las actividades y los proyectos son el corazón de nuestra propuesta educativa, ya que las y los jóvenes no ingresan al movimiento para lograr competencias educativas, sino a vivir experiencias desafiantes y atractivas. Cuarto, el clima educativo. Jóvenes. Plan personal clima educativo. Adultos. Oportunidades de aprendizaje. Sistemas equipos. Promesa y ley. Naturaleza. Involu. Comunitaria. Marco simbólico. Progresión personal. Aprender haciendo. 41. En el interior del círculo, en constante relación, encontramos a los demás elementos del método Scout. Como resultante de la aplicación integral de todos los elementos del método Scout en un contexto determinado. Por su importancia nos referiremos al clima educativo al final de este capítulo, de forma más amplia. Tercero, la manera en que lo queremos lograr, los demás elementos del método Scout. Adaptación del método Scout al rango de edad y a la realidad local. 42.
1. Una adaptación a cada uno de los rangos de edad que integra el programa de jóvenes, por eso hablamos del método Scout en la rama Rovers. 2. Una adaptación a las realidades particulares en cada comunidad rover. Adaptación a cada rango de edad. El método Scout está pensado para apoyar el desarrollo de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes a lo largo de todos los rangos de edad que el movimiento Scout atiende. Para cumplir con este propósito, el método Scout debe adaptarse a cada uno de los grupos etarios, a los efectos de satisfacer sus necesidades e intereses. Cuando el método Scout no es adaptado adecuadamente, se corre el riesgo de que la propuesta quede desfasada y no sea útil para satisfacer las necesidades e intereses de un grupo de edad específico. Esto puede ocurrir cuando se trata de aplicar el método Scout a niñas y niños muy pequeños o bien, a adultos que han dejado muy atrás la etapa de la juventud. Cuando esto sucede, el movimiento Scout deja de ser una respuesta a necesidades educativas y se transforma en una mera distracción, una guardería para niñas y niños pequeños o un refugio para personas que se niegan a ingresar al mundo adulto. El método Scout es uno solo, pero para ser implementado en forma adecuada debe ser adaptado. Esta adaptación actúa básicamente en dos sentidos. Esta adaptación, realizada por el equipo de educadores Scouts, toma en cuenta aspectos tales como las características, necesidades e intereses específicos de las y los jóvenes de la comunidad rover, los aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales en los que está inmersa cada comunidad rover, el número de integrantes de la comunidad, así como el espacio y los recursos materiales con los que se cuenta para realizar las actividades. Esta adaptación, que es necesaria en todos los casos, no puede realizarse sin conocer bien las características, necesidades e intereses de las juventudes en general, de las y los jóvenes de nuestra comunidad rover en particular y los recursos con los que contamos. 43. Adaptación a cada realidad local. Una segunda adaptación necesaria del método Scout es la que debe ser realizada a nivel local en cada una de las comunidades rover en donde es aplicado. Aquí podrás encontrar más información sobre el método Scout. Escanea ME. http://www.scout.org.ar/plataforma/rovers/qr/capítulo-3-qr-1. El método Scout en la rama Rovers. Como ya afirmamos, si bien el método Scout es uno solo, debe adaptarse a fin de dar respuestas a las necesidades e intereses de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cada una de las ramas que integran el programa de jóvenes. Esta evolución tiene el propósito de dar cada vez más autonomía a las y los jóvenes, en un proceso que va desde una mayor dependencia de los adultos, a su emancipación como persona, es decir, como ciudadanos autónomos, responsables, comprometidos, solidarios y sustentables. Sustentabilidad, UAI, EDU, // Grupo Sánchez Seguro. Pero adaptarse no significa recrearlos, desarmarlos o desarticularlos a nuestro gusto, sino poder comprender su unidad y su interacción entre sí y su relación con el contexto local. 44. Veamos cómo se expresa cada uno de los elementos del método Scout en cada una de las ramas. Elemento del método Scout. La ley Scout es un instrumento educativo mediante el cual se expresan los principios del movimiento Scout en un lenguaje comprensible para las distintas edades. Se trata de un código de vida personal, que las y los jóvenes pueden utilizar para orientar la toma de decisiones tanto en la actualidad como para su desarrollo futuro. Por medio de la promesa // el joven acepta libre y voluntariamente ante sí y ante los demás hacer lo que de él o ella dependa para vivir los valores propuestos por el movimiento Scout. Particularidad en la rama Rovers. A partir del desarrollo de sus capacidades cognitivas, juicio reflexivo y pensamiento crítico, las y los jóvenes son invitados a considerar más profundamente el contenido de la ley.
revisar y construir su propia escala de valores. La Carta de Comunidad brinda la oportunidad de poner de manifiesto la identidad y reformular las normas compartidas por la comunidad Rover a partir de los valores de la Ley Scout. El compromiso Rover es la forma que adopta la promesa en esta etapa. Adhesión a la promesa y la ley. 45. Elemento del método Scout. Es un medio privilegiado para las actividades Scouts. Los desafíos que la naturaleza presenta permiten a las y los jóvenes desarrollar sus capacidades físicas, mantener y fortalecer su salud, desplegar sus aptitudes creativas, ejercer espontáneamente su libertad, crear vínculos profundos con otras personas, comprender las exigencias básicas de la vida en sociedad, valorar el mundo, formar sus conceptos estéticos, descubrir y maravillarse ante la perfección de la naturaleza. Al mismo tiempo, este elemento del método nos invita a reforzar el compromiso por la conservación de la naturaleza, la cual proporciona innumerables oportunidades para explorar y desarrollar los sentidos, colores, formas, tamaños, movimiento, distinguir los sonidos, diferenciar olores, sentir texturas diferentes. Puede ayudar a que las niñas, niños y jóvenes analicen situaciones, usen su imaginación y poder de razonamiento para encontrar maneras creativas y apropiadas de superar las dificultades, usando el mínimo de los recursos disponibles. Vida en naturaleza. 46. Elemento del método Scout. El sistema de equipos es una sociedad entre las y los jóvenes y sus educadores, basada en el diálogo, la experiencia y la cooperación, por medio de la cual las y los jóvenes participan activamente en la gestión democrática de la vida de su unidad, debatiendo, tomando decisiones y haciéndose responsables por ellas, aprendiendo en ese proceso a descubrir que tienen la capacidad de cambiar las cosas que suceden a su alrededor. Particularidad en la rama Rovers. La comunidad Rover es una organización juvenil democrática, simple y flexible que responde a situaciones diversas. La rama Rovers propone el desafío de ayudar a introducir a las y los jóvenes en el mundo adulto. En este sentido, los modelos de organización en la rama se aproximan fuertemente a las formas de organización que se dan en la sociedad civil, en las organizaciones comunitarias. La participación activa y directa en el proceso de toma de decisiones de la totalidad de las personas jóvenes que integran la comunidad Rover, junto al equipo de adultos educadores, se da en la asamblea de comunidad. La asamblea decide, entre otras cosas, la organización interna de la comunidad a partir de un instrumento denominado Carta de Comunidad. Sistema de equipos. Elemento del método Scout. El rol del adulto en nuestra propuesta educativa es el de facilitar el proceso de autoeducación de los jóvenes, a través de la correcta aplicación del método Scout, asegurando la creación de un clima educativo que genere y promueva los aprendizajes. En el movimiento Scout, la relación educativa entre adultos y jóvenes está fundada en un vínculo de confianza y en la práctica del diálogo y la escucha activa, una relación horizontal en la que jóvenes y adultos cooperan y aprenden juntos. Las personas adultas en el movimiento Scout, estamos llamados a acompañar y apoyar el desarrollo personal desde el respeto, el diálogo y la cooperación. Particularidad en la rama Rovers. Las personas adultas en Scouts de Argentina actuamos como garantes y promotores de derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, velando por la seguridad física, mental y emocional. En la rama Rovers, si bien el adulto conserva funciones de tipo organizativo, se orienta a desarrollar funciones de consejero, tutor o asesor de las y los jóvenes. Adultos. 47. Elemento del método Scout. La aplicación del método Scout ocurre principalmente dentro del contexto de una comunidad local. Muchas de las actividades tienen como escenario ese contexto y como propósito explorar, conocer, involucrarse y transformar la realidad haciendo un aporte significativo a la comunidad en la que viven. El movimiento Scout considera a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como actores indispensables del cambio y del desarrollo. Las personas jóvenes han demostrado estar en condiciones de realizar contribuciones significativas ante los problemas que afectan a la sociedad, con ideas novedosas y enfoques creativos. Particularidad en la rama Rovers.
La sensibilidad social y compromiso comunitario junto con la construcción de ciudadanía son dos de nuestras prioridades educativas estrechamente vinculadas a este elemento del método Scout y que deben reflejarse en el programa de jóvenes de la rama Rovers. Se invita a las y los jóvenes a pensar globalmente y actuar con mirada crítica de la realidad. Profundiza la vinculación y las alianzas con otros actores sociales, gobierno, grupos juveniles, sindicatos, organizaciones comunitarias, ONG, instituciones religiosas, etc. El proyecto Rover y la descubierta son herramientas de involucramiento y de participación en la comunidad, mediante acciones relevantes de impacto social. Involucramiento comunitario. Elemento del método Scout. Desde la concepción educativa del movimiento Scout afirmamos que el conocimiento no se transmite, sino que se construye a través de un proceso de indagación, de exploración, de puesta en práctica y de reflexión. Es decir, no es el resultado de una transmisión pasiva, sino de una relación activa en el que la persona es protagonista de su proceso de aprendizaje. El aprendizaje por la acción requiere generar condiciones de seguridad y de confianza, configurando un clima educativo en el que el ensayo y el error sean valorados y formen parte de la dinámica de aprendizaje. Consideramos la autoevaluación como una parte esencial de todo proceso de aprendizaje. Incentivamos en cada joven a indagar sobre sus aciertos y errores, a reconocer sus logros y la identificación de nuevas metas de aprendizaje. Particularidad en la rama Rovers. Las actividades, proyectos y descubiertas están integrados a la realidad social, lo que permite a las y los jóvenes insertarse positivamente en la sociedad, identificar problemas y desafíos, probar soluciones, experimentar roles del mundo adulto. Los proyectos Rovers se plantean en 5 campos de acción prioritarios: solidaridad, naturaleza, viajes, trabajo y cultura. Aprender haciendo. 48. Elemento del método Scout. Es la herramienta por medio de la cual orientamos y motivamos a las y los jóvenes en el logro de las competencias y, por consiguiente, en su proceso de desarrollo personal. Existe una malla de competencias educativas adaptadas a cada rango de edad. Cada competencia tiene asociada una serie de acciones educativas que funcionan como oportunidades de aprendizaje en diferentes escenarios. Mediante la realización de estas oportunidades de aprendizaje, cada niña, niño o adolescente obtiene experiencias que contribuyen al logro de las competencias. Sistema de progresión personal. Elemento del método Scout. El marco simbólico está conformado por un conjunto unificado de símbolos, palabras, insignias, relatos, gestos, mediante el cual se configura una atmósfera o ambiente en la que transcurre la vida de una unidad. Es un medio para comunicar los valores propuestos por el movimiento Scout, presentándolos de manera atractiva, lúdica y cercana a las y los jóvenes, lo que favorece el proceso de identificación con esos valores. Por medio del marco simbólico se refuerza el sentido de pertenencia a un grupo, integrado por jóvenes que están unidos con un mismo propósito e ideales, se incentiva la imaginación, la creatividad y el desarrollo de la sensibilidad de los jóvenes, provocándolos a ir más allá de lo cotidiano. Particularidad en la rama Rovers. El marco simbólico de la rama Rovers no solo debe responder a las expectativas y necesidades de jóvenes entre los 18 y 22 años, sino también ser coherente con el principal propósito de la rama, que es ayudar a las y los jóvenes a alcanzar su pleno potencial y hacer la transición desde la adolescencia tardía o juventud a la adultez, lo que implica enormes desafíos tales como la elección de la profesión, el ingreso al mundo del trabajo, las relaciones afectivas, el desarrollo de la autonomía, etc. Todos estos desafíos los resumimos en la necesidad de construir un proyecto de vida basado en los valores que proponemos como movimiento, y que sintetizamos en la siguiente idea fuerza: construyó un proyecto para mi vida, con compromiso y solidaridad. Marco simbólico. A. Tomar las competencias educativas tal como están. B. Hacerles modificaciones. C. Redactar sus propias metas personales, considerando las competencias educativas como referencia. Clima educativo. La aplicación integral del método Scout. 49.
El marco simbólico evoluciona gradualmente, adaptándose a las necesidades e intereses de las niñas, los niños y los jóvenes en los distintos grupos de edad, yendo de la fantasía del mundo infantil a las realidades del mundo adulto. Es una narrativa construida en base a sentido que les son propios y significativos para la comunidad, expresada de diferentes maneras como ya hemos mencionado. Esta expresión no es solo simbólica, ya que, en la práctica, la gran tarea de las y los rovers es la construcción, desarrollo, evaluación y reformulación continua de su plan personal, el que se constituye no solo en una herramienta para su crecimiento sino también en un objeto de valor simbólico, una especie de diario de viaje o carta de navegación. Marco simbólico, cont. Desde siempre, aquellas personas que trabajamos en programa de jóvenes nos preguntamos, ¿qué hace que un joven quiera ser parte de una comunidad rover y permanecer en ella? ¿Qué es ese algo que percibimos en algunas comunidades rover, que hace que, más allá de los conflictos habituales, funcionen en armonía con alegría y entusiasmo? Ese algo que no podíamos definir. 50. E insistimos en hablar de comunidad rover y no del grupo Scout, porque consideramos que la aplicación a integral del método Scout se da en las unidades. Algunos de estos interrogantes que nos hacemos desde siempre se respondían a partir de ese algo intangible, etéreo, que no podíamos definir claramente, pero que sabíamos hacía la diferencia con respecto a otras comunidades. El concepto de clima educativo uno puso en palabras concretas ese algo que siempre existió pero que no podíamos definir claramente. Como todo concepto, este también debe ser de utilidad para hacer mejor nuestra tarea. Uno definido como vida de grupo en las primeras publicaciones producidas por la región Scout Interamericana a fines de la década del 90 y primeros años de la década del 2000, finalmente se optó por la denominación clima educativo, a los efectos de hacer más claro el concepto. Ese algo es el clima educativo. Definimos al clima educativo como el ambiente que se genera en una comunidad rover al aplicar de manera integral y articulada todos los componentes del método Scout. Tiene como propósito favorecer los aprendizajes, ampliando las posibilidades educativas. 51. 52. Clima educativo y aprendizaje. El clima educativo implica la creación de un campo de aprendizaje, o sea, un ambiente propicio que posibilita a las y los jóvenes aprender de manera experiencial, siendo a la vez protagonistas de su proceso educativo. Si la principal finalidad del método Scout es la de facilitar el aprendizaje, por este medio, contribuir al crecimiento personal de las y los jóvenes, la principal responsabilidad de los adultos es aplicar integralmente el método Scout, confiando en su potencia educativa. 53. Lejos de toda pretensión de control o de asumir un rol de enseñante, el equipo de educadores Scouts pone a disposición de las y los jóvenes un escenario en donde ocurren situaciones interesantes y por los que se obtienen resultados educativos. Pensamos las oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos, como en el escenario de un teatro, en donde ocurren muchas escenas a la vez, y en cada una de ellas suceden cosas interesantes que resultan educativas para los participantes. Y en donde ellas y ellos son los principales actores de estos procesos vitales en el escenario de la vida. En este proceso, a medida que las y los jóvenes ganan en autonomía y se ubican en el centro de la escena educativa, volviéndose protagonistas de su propio desarrollo, los adultos vamos progresivamente ubicándonos en la periferia, haciendo menos visible nuestra intervención. Esto no implica un abandono de las y los jóvenes por parte del adulto, sino una forma de intervención distinta en la que preferimos la motivación y la inspiración por sobre el control, con una perspectiva educativa siempre presente y la distancia óptima que nos permite acompañar sin intervenir en cada momento, facilitando el proceso más que entorpeciéndolo. En el movimiento Scout, muchas situaciones de aprendizaje se dan en espacios sin la presencia directa del adulto como enseñante,
Para esto es preciso que el equipo de educadores Scout facilite esos momentos y esas situaciones, como quien organiza ese escenario en donde suceden cosas interesantes. 54. Factores que intervienen. En el clima educativo. Además de la aplicación integral del método Scout, existen algunos factores que intervienen positivamente en la instalación de un clima educativo en nuestras unidades y que debemos tener muy presente, porque sirven para identificar en dónde debemos prestar especial atención. Ellos son: las actividades y proyectos. Las relaciones. 55. Las normas de convivencia. Sentido de pertenencia. Los aprendizajes y logros. El espacio. 56. En tu proceso de formación. Como educador /diagonal a de la rama. Roberts debieras conocer. Existen algunos interrogantes en relación con el clima educativo que debiéramos plantearnos, no solo quienes trabajamos en una unidad, sino también en el proceso de capacitación y en el acompañamiento en terreno. http://www.rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/roberts/qr/capítulo-3-qr-2. Para responder algunos de estos interrogantes construimos algunas herramientas específicas para cada una de las ramas, que esperamos sean de utilidad y que podrás encontrar aquí. Escanea ME.